Buenas tardes, mi nombre es Frida y a continuación con mi equipo hablaremos sobre los temas vistos en el primer parcial de expresión oral y escrita. En el tema de generalidades de la lengua, nos comenta que actualmente la comunicación cumple con un papel fundamental, pues principalmente nos permite seguir estableciendo relaciones sociales entre diferentes personas y además porque se trata de una herramienta que nos facilita la circulación de la información. Por lo anterior, sería imposible pensar en un mundo sin comunicación y definiríamos a la comunicación como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. En el tema de elementos que intervienen en el proceso o circuito de la comunicación, existen diferentes elementos que componen el proceso de la comunicación, sin los cuales el proceso comunicativo no se llevaría a cabo. Entre los elementos que participan en el proceso comunicativo se encuentran el emisor, el cual es el productor del mensaje o quien envía el mensaje, el receptor, es a quien va dirigido el mensaje, el código, conjunto de señales o signos que se combinan para formar el mensaje. El mensaje es la información que el emisor transmite, o se hace lo que dice. El canal de comunicación es el medio por el cual se transmite el mensaje. El ruido son las interferencias en el que interviene el proceso de comunicación y la retroalimentación es una respuesta del receptor luego de que recibe el mensaje. La comunicación puede ser afectada por las llamadas barreras, entre las cuales está el ruido, una pronunciación defectuosa o un dolor de cabeza, por ejemplo, perturbación que dificulta el desarrollo normal del proceso de comunicación. Ahora bien, todos esos elementos que intervienen en este proceso o circuito comunicativo se llama contexto, que es el marco de referencia que le dan a un sentido. Lo que aprendí en la materia de expresión oral y escrita acerca de las funciones del lenguaje es que existen diferentes tipos de función del lenguaje. Por ejemplo, la función referencial, que sirve para informar o describir objetos, eventos y conceptos. La función expresiva es para expresar sentimientos, emociones o actitudes. La función conativa es para influenciar o persuadir a otros, características, autoridad, convicción y persuasión. La función fática es para establecer y mantener relaciones sociales. La función metalingüística es para reflexionar sobre el lenguaje mismo. Y la función poética sirve para crear obras estéticas y artísticas. Ahora, el siguiente concepto es el lenguaje. A este se le conoce como la facilidad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás mediante el sonido o signos. El lenguaje se divide en tres tipos. El primero es oral o fonético. Este manifiesta lo que piensa o sientes mediante signos y palabras habladas. El segundo es el tipo de lenguaje visual, que utiliza símbolos y trata de expresar la realidad mediante dibujos o imágenes. Y por último, el lenguaje mímico, que utiliza gestos, signos, expresiones faciales y corporales en lugar de palabras. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Cervantes y yo les voy a hablar sobre el habla. El habla en sí es la manera en que se expresa una persona de manera normal. Hay diferentes vías en las que ésta se puede expresar. Una de estas sería de manera oral, otra de estas sería la manera escrita y otra cosa sería por mensajes o señalización. El habla es algo muy importante que vivimos día a día, ya que con esto nos podemos interactuar con otras personas y con esto podemos socializar, hablar y tener una comunicación clara con las terceras personas. Norma lingüística. Son reglas que determinan el correcto uso de una determinada lengua e incluyen normas gramaticales y de ortografía. Esta norma estima que lo correcto es lo establecido por una academia de expertos en el tema, como la Real Academia de la Lengua Española o la Academia Mexicana de la Lengua. Un ejemplo de la norma lingüística es cuando usas unas ciertas entonaciones con tus papás, expresiones, palabras, a como lo haces con tus amigos. Esta norma se encarga de que las palabras sean habladas y escritas de la manera correcta. Hola, soy Ashanti y les voy a hablar sobre las variaciones de la lengua. La principal función de la comunicación es intercambiar con claridad pensamientos o ideas, y esto se logra en la medida que se conocen los elementos que intervienen en este proceso.
Uno de ellos son las variantes que representa la lengua. Uno de ellos, el modismo. Son también conocidos como regionalismos. Son términos peculiares que se utilizarán en una determinada región gramaticalmente. Modismo es un modo de hablar propio de una lengua que traspasa las reglas de la gramática. Su principal función es ahorrar tiempo. Para mí los modismos es un tipo de sinónimo, pero de una manera más vulgar. Por ejemplo, un saludo, hola, y lo dirían como ¿qué hubo? Muchas veces se puede confundir con un refrán, pero un refrán sería más como una rima. Y el modismo también sería una característica que determinará cada grupo social y por lo cual se caracterizarán de la manera en la que hablan. Y por otra parte están las lenguas indígenas, que simplemente es una lengua que se conserva intacta en su expresión sin haber sido modificada por alguna lengua extranjera. En México existen varias como el náhuatl, el zapoteca, el maya, el totonaca y el mixteco. A veces es muy difícil encontrar que alguien habla estas lenguas ya que han sido modificadas por lenguas extranjeras y serán comprendidas en nuestro pasado y principalmente Las deformaciones de la lengua son aquellos usos incorrectos que llegamos a tomar al no comunicarnos de la forma correcta o al alterar las lenguas en forma ya sea escrita u oral. Es las alteraciones que van ocurriendo poco a poco en el vocabulario o en la forma de expresarse al momento de comunicarse, y estas mismas se pueden hablar o dar de distintas maneras. Niveles de la lengua. Aunque el español es una sola lengua, se usa de distintas maneras, dependiendo de las circunstancias. El uso de la lengua es tan amplio que se define de acuerdo con los factores socioculturales del lugar donde se desarrolla. 1. Coloquial o familiar. 2. Técnico y científico. 3. Literario. Empezaremos con el primero. Coloquial o familiar. Es la forma habitual que usamos las personas para comunicarnos. Su uso es cotidiano y su propósito es lograr una comunicación inmediata. Es empleado en un contexto informal y familiar, con vocablos caracterizados por su uso común, frecuente y directo que se alejan de todo tipo de reglas. Entre sus características están las siguientes. Es espontáneo, natural y breve. Es muy expresivo y tiene muchos matices. Puede presentar descuidos en el uso de reglas. Sigamos con técnico y científico. Los tecnicismos son aquellas palabras que se emplean en la ciencia y la técnica. Cada disciplina utiliza este nivel de la lengua y es entendido por personas de la misma profesión o disciplina. Posee las siguientes características. Pronunciación cuidada, correcta y adecuada. Mensajes con orden lógicos. Vocabulario amplio. Leamos algunos ejemplos de este nivel. Culposo. En derecho, se usa para hacer alusión a aquellos delitos que se cometieron sin intención, por no respetar alguna obligación, por negligencia o por omisión. Tasa. En economía se refiere a la relación que se establece entre dos magnitudes respecto a un monto de dinero. Y para finalizar, literario. El nivel literario es el que emplean los escritores al crear una novela, un cuento, etc. Algunas veces es un poco difícil de entenderlo por el uso de metáforas y el estilo de cada autor. Muchas veces el nivel literario utiliza palabras poco usuales. Tiene las siguientes características. Emplea metáforas y otras figuras literarias. Puede estar escrita en verso o en prosa. Posee una naturaleza estética. Leamos dos ejemplos del nivel literario. Mensaje, minicuento. Thomas Bailey. Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros se han muerto. Golpean a la puerta. Fin. Nocturno a Rosario. Fragmento. Manuel Acuña. Poema. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás. Y te amo, y en mis locos y ardientes desvarios bendigo a tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.